Pero es importante saber acerca de estas doctrinas, hermanos, fundamentales de por qué yo tengo la seguridad de ir al cielo. Y en específico vamos a hablar de un tema que es el arrepentimiento. Amén. ¿Cuántos conocen el arrepentimiento? Esto es una clase, hermanos, es una clase, no piense que vamos a predicar, es una clase, entonces sería bueno participar un poco. Pero bueno, antes de iniciar vamos a orar, que Dios nos hable en esta mañana, amén. Cierre usted sus ojos, incline su rostro. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder, mi Dios, estar aquí reunidos en la iglesia. Te agradecemos, Señor, por cada uno de los hermanos que ha dispuesto su tiempo, Señor, su corazón para estar aquí. Señor, aún de los que por diferentes circunstancias de enfermedad o cualquier asunto no pudo estar aquí, pero te pedimos, Señor, que obres a través de nuestras vidas, que tu palabra sea, Señor, la que entre en nuestros corazones y nos edifique, nos enseñe, nos exhorte, nos transforme. Por favor, úsame a mí, Señor, para dar esta escuela dominical y, Señor, pon un corazón dispuesto en cada uno de los hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que vaya conmigo, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y sígame con su vista. Dice aquí el Señor Jesucristo, Cristo está hablando con un hombre llamado Nicodemo. Y dice aquí, si os he dicho cosas terrenales, y fíjese qué dice después, hermanos, ¿y qué? Y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, si a ti te estoy enseñando algo tan básico, tan fundamental, y no lo puedes creer, ¿cómo vas a creer las cosas celestiales? Y dice ahí, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, fíjese esto, hermanos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces dijo Jesús, es bien sencillo, Nicodemo, es bien sencillo tú, hombre religioso, que tú puedas entender la salvación, es bien sencillo. Y te voy a poner un ejemplo del Antiguo Testamento para que te puedas dar cuenta cómo es la salvación, así de simple. Y entonces el Señor usa una historia del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel empezó a quejarse, empezó a murmurar, empezó a quejarse, y entonces Dios les mandó como castigo unas serpientes mortíferas que los mordieran, y cuando la gente era mordida por esa serpiente, moría en automático. Entonces la misma gente se acercó y dijo, Moisés, habla con Dios, que nos perdone, y entonces Dios manda la solución. Ok, ¿quieres vivir? Ahí te va la solución. Y la solución no fue quitarles las serpientes. Dios pudo haber dicho, sale, vamos a quitar todas las serpientes. No, Dios les dejó las serpientes. La solución era levantar una serpiente, un asta con una serpiente de bronce. Entonces cualquier persona que era picada por esa serpiente, lo único que tenía que hacer era salir de su tienda y mirar la serpiente. Y dice la palabra de Dios que solamente con hacer eso, poner sus ojos en la serpiente, la gente era salvada, la gente no moría. Y entonces Jesús le dice, mira, Nicodemo, la salvación es exactamente así. Lo único que tienes que hacer es salir y mirar a la cruz y poner tu confianza en aquel que ha sido crucificado. Ahora, usted y yo pudiéramos decir, es que eso no es lógico, no hay lógica en eso. Y sí, pero así es Dios, hermanos. Dios no trabaja con la lógica. Mire conmigo lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios. Bueno, mire, ponga tantito un separador en Primera de Corintios y vaya conmigo tantito a Números. Números 21, por favor. Amén. Fíjese lo que dice el versículo número 4. Números 21:4. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom.
Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjense bien, hermanos, qué interesante, pero muchos de nosotros pasamos también por un desierto donde no hay otra cosa más que la provisión de Dios, hermanos, más que el maná. Y si estos hombres, estos israelitas se quejaron, tenga por seguro que usted y yo también nos hemos quejado. ¿Sí me entiende? Y dice ahí la Biblia en el versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y ¿qué dice ahí? Vivía. Fíjense bien, hermanos, el Señor lo hizo de una manera tan sencilla, que a la vez era muy difícil. ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría de la gente, hermanos, está acostumbrada a hacer algo. La gente dice: quiero comprar una casa, quiero construir un edificio, quiero comprar un carro, quiero hacer esto, lo otro. Normalmente tenemos en la mente sacrificio, ¿sí o no? Sacrificio, pago, precio, ¿cuánto cuesta? ¿Qué tengo que hacer? Algunos se embarcan comprando un terreno en pagos, por ejemplo. Y entonces, ¿por qué? Porque decimos: no, pues es que juntar 200, 300 mil pesos de un jalón, no, pero a lo mejor pagando 3 mil pesos, 4 mil, 5 mil pesos al mes, si se puede. Y entonces buscamos la manera para obtener las cosas y pagamos un precio alto. Y entonces estos hombres, estos israelitas, empiezan a hablar, empiezan a murmurar, y Dios les manda las serpientes y no se las quita. Porque sí o no, usted y yo, cuando estamos pasando una situación difícil, queremos que esa situación se quite. Queremos un milagro. Ya, que Dios diga: órale, ya, te lo quito. Y nos quite el problema. Pero Dios no nos quita el problema, hermanos. Dios nos enseña la solución. Dios no nos va a quitar el problema que tenemos enfrente. Nos va a enseñar cómo vamos a solucionar el problema. Porque si no, no vamos a aprender. Y entonces el Señor les dice a Moisés: haz la serpiente, y lo único que van a tener que hacer es mirarla. Y solamente con mirarla van a ser librados, van a vivir. Yo estoy seguro que había muchos israelitas que dijeron: ¿cómo? ¿Cómo nada más por voltear a ver a ese fierro ahí puesto sobre un asta, ya voy a ser sanado, voy a ser librado de la muerte? Pero esa era la regla, hermanos. Esa era la regla. Y así que imagínense que la gente estaba dentro en su tienda y de repente eran mordidos, y lo que tenían que hacer era salir corriendo a abrir la tienda y voltear, buscar dónde estaba la serpiente y mirarla, hermanos. Algunos a lo mejor, yo pienso que en su misma casa, en su tienda afuera, en la entrada marcaron la dirección de dónde estaba la serpiente, para cuando alguno saliera mordido, pues tuviera una ubicación, un camino hacia dónde voltear. Imagínese que usted sale y dice: ¿y dónde está la serpiente? Pues había ya a lo mejor algunos hacían algún camino. Entonces, siempre, hermanos, Dios quiso manejarlo de la misma manera. Solamente era con mirar, y para eso tenía que haber confianza. Si la gente no confiaba en lo que Moisés les estaba diciendo, entonces simplemente pasaba algo, morían. ¿Me entiende? Y entonces, regresemos al pasaje que comenté en 1 Corintios. El apóstol Pablo da una explicación también bien sencilla. El apóstol Pablo les manda una carta a los corintios y les explica de una manera sencilla cómo el Señor va a salvar a la gente hoy en día. ¿Cuál es el medio para que la gente sea salvada? Es bien sencillo. Fíjese lo que dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Ya vio? Para muchos es locura. Dice: pero los que se salvan,
esto es a nosotros, es poder de Dios. Fíjese bien, así como en el Antiguo Testamento, esa serpiente de bronce, para algunos era locura, para otros era poder de Dios. Para otros era poder de Dios. Y dice ahí, y la palabra de la cruz es poder de Dios para nosotros. 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, escuche esto, hermano, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. Tú no puedes decir, yo ya entendí, yo ya me di cuenta quién es Dios, yo ya tuve la sabiduría para comprender. No, lo único que tú y yo hicimos, ¿sabes qué fue? Creer. Eso es lo que tú y yo hicimos. Hace el martes pasado, ahí en el anexo, estaba yo predicando y se levanta un joven y me dice, hermano, le quiero hacer una pregunta. Bueno, me dicen de todo, ¿verdad? Padrecito y de todo. Híjole, el otro día hasta agarra uno y bueno, le voy a decir porque si no va a hacer carrilla. pero agarra uno y me da la mano pensando que lo voy a saludar y me besa la mano. Dije, híjole, estos cuates. No. Pero ¿sabe qué? Se levanta un joven y me dice, oiga, hermano, quiero preguntarle algo. Dice, porque los domingos viene un pastor y nos enseña. Dice, yo le hice esta pregunta y no supo decirme en dónde estaba este pasaje, en dónde respondía esto. Le dije, dime. Y todos así como bien atentos, ¿no? Y dije, a ver, dime. Y me dice, es que ¿dónde dice la Biblia que Dios es uno? Y dije, ay, estos cuates. Entonces luego cuando alguien te pregunta eso, pues tú sabes que es un testigo de Jehová o que trae esas enseñanzas. Entonces pues le mostré, le dije, ¿quieres saber? Aquí está. Y le mostré Juan 1. Le dije, todos vayan ahí. Ah, ok. Y después me sale otro de este lado. Y así me salieron como 5 testigos de Jehová, queriendo así como que buscar la manera. Y entonces me di cuenta de eso y les dije, ¿saben qué? El problema de ustedes es que ustedes los testigos de Jehová quieren entender con sabiduría cómo Dios es uno. Y eso no se puede, hermanos. Dice ahí, ¿cómo es la palabra de la cruz? Locura para muchos. Dicen, es que ¿por qué Dios es uno si en los evangelios dice que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, pero ellos tres, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice la Biblia, son uno. Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Oye tú, tanto tiempo estoy entre vosotros y me pides que te muestre al Padre. Y entonces le mostré ciertos pasajes, incluyendo Primera de Juan, Romanos, y les dije, el problema es que ustedes se quieren convencer con sabiduría, pero no es con sabiduría. Nosotros somos salvos solamente por creer. Y les mostré este pasaje, hermanos, este pasaje ahorita en Primera de Corintios, solamente dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si tú no crees a la predicación del evangelio, estás perdido. Y todos los demás, amén. Y se quedaron callados. ¿Y sabe qué, hermano? Es que el problema es que la gente quiere entender salvación por sabiduría. Por eso no le entra a los católicos y a los religiosos. ¿Cómo es posible que nada más por hacer una oración vas a ser salvo? ¿Cómo es posible que una oración puede salvar a una persona de ser condenada en el infierno? Pues sí, así Dios lo hizo, hermanos. Dios lo hizo tan sencillo para que cualquiera tenga la posibilidad. Y un día cuando estés delante de Dios, Dios te diga, te di la oportunidad, solamente tenías que mirar, solamente tenías que creer. Y la gente va a decir, sí, pues pero como no obedeciste, entonces vas a ser condenado en el infierno. Y el problema, hermano, vea lo que dice el versículo 22 en Primera de Corintios 1:22. Porque los judíos, ¿qué piden? Señales. Esos estaban acostumbrados a pedir puras señales. A ver, muéstrame, a ver, enséñame, a ver qué señal haces. Dice, y los griegos buscan sabiduría, los gentiles.
pero en este caso los griegos, porque obviamente pues ellos venían de una cultura de conocimiento. Dice ahí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué? Locura. Y lo único, hermanos, que Dios puso para que nosotros tengamos ese perdón, esa entrada al cielo, esa reconciliación con Dios, es la predicación del Evangelio. La gente es salvada a través de creer, hermanos, el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio? Vea lo que dice ahí, vea lo que dice en Marcos 16, todos conocemos ese pasaje. Marcos 16, 15. Vean lo que dice el 14, hermanos. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, a los que le habían visto resucitado. O sea, no piense que solamente los apóstoles eran un poco incrédulos, hermanos. No piense que usted nada más es incrédulo, también los apóstoles eran incrédulos. Dice ahí 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad ¿qué? El Evangelio. Ahí está. Dice, a toda criatura. Predíquenle el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vayan y prediquen el Evangelio. Entonces regresemos a nuestro pasaje para entender un poquito esto. Regresemos a Juan, por favor. Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego viene el versículo que ha sido traducido en la mayor cantidad de idiomas posibles. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí viene el por qué. ¿Por qué todo esto? Acuérdense que Jesús está hablando con un religioso en este momento, con Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, hermanos, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto, Nicodemo, se trata de creer, solamente de creer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, el Hijo de Dios no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahí viene la conclusión, mire lo que dice el 18. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice ahí? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo único que puede salvar a una persona es creer el Evangelio, hermanos. Creer el Evangelio. Pero el que no cree el Evangelio ya ha sido condenado. Así de sencillo. Así lo manejó Dios, tan sencillo que todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de entrar en este proceso. Todos. Pero a la vez es tan difícil que la gente dice, no, es que no puede ser así de fácil. ¿Me entiende? Ese es el problema. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros venimos a la iglesia y pasamos situaciones difíciles y pensamos, ¿será que Dios me habrá perdonado realmente? ¿Será verdaderamente que soy hijo de Dios? ¿Será verdaderamente que hay algo en mi vida? Porque a veces vemos nuestra vida y nuestra vida anda mal. Hay situaciones, hay problemas. Luego a veces este mismo cuerpo tiene deseos, tiene cosas, pensamientos y decimos, caray, ¿qué está pasando? ¿Realmente Dios me habrá salvado? ¿Realmente habrá algo? Pero, y quiero que vea esto, cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, empezó predicando una cosa. Empezó dándole prioridad a un mensaje cuando él comenzó sus enseñanzas. Y creo que vaya conmigo, y aquí es donde voy a empezar a hablar acerca de la doctrina del arrepentimiento. Quiero que vea Mateo 3:1, por favor. Jesús llega comenzando a enseñar y a predicar. Y vean, ahorita vamos a ver lo que dijo Juan, y ahorita vamos a ver lo que dijo Jesús. Mateo 3:1, por favor. ¿Estamos ahí?
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? ¿Estaba qué? Predicando. Fíjense bien, hermanos, las palabras. El Señor, Pablo dice ahí en la Biblia que dijo él, esto se trata de predicación, de predicar. La gente tiene que creer. Y entonces Juan el Bautista dice, llegó predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué es lo que predicaba? Y dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Vean lo que dice 4:17 en Mateo. 4:17. Arrepiéntanse. Dice ahí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay algo que tiene el mensaje de la salvación como un tema importante, como un tema clave, como una enseñanza importante, importantísima, que es arrepentimiento. Cuando Jesús envió a los 70 a predicar, vayan conmigo a Lucas, por favor, Lucas 24. Lucas 24:47. Lucas 24:47. Ven lo que dice el 45, 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjense bien, hermanos. El Señor les está abriendo el entendimiento a esos 70. Y dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hay algo necesario. Lo que ustedes van a hacer a la hora de predicar es van a predicar el arrepentimiento. Vea conmigo lo que dice Marcos 6:12. Marcos 6:12. ¿Qué hicieron los 12 discípulos? Bueno, dice ahí. Vea lo que dice el 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y vea lo que dice el versículo 12. Y saliendo, ¿qué hacían? Predicaban que los hombres se arrepintiesen. Había algo necesario. Y usted dirá, hermano, ¿y qué es el arrepentimiento? Ahorita lo vamos a ver. Pero el arrepentimiento, hermanos, es un cambio de mente. Eso es arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Un cambio. Ahorita voy a explicar ciertas cosas, pero el arrepentimiento fue algo necesario para que la gente, hermanos, pudiera ser salva, pudiera aceptar ese regalo de vida eterna. Tenía que haber arrepentimiento. Muchos de aquí dirán, hermano, ya me la sé, está bien. Si ya te la sabes, qué bendición. Pero si no, aprovecha, hermanos, esto, porque esto es enseñanza para todos. Amén. Ahora, los apóstoles enseñaron en sus predicaciones esto. Vean lo que dice Hechos 2:38. Pablo, Pedro, predicaron con poder, dice la Biblia, y hablaron acerca del arrepentimiento. Hechos 2:38. ¿Estamos ahí, hermanos? Pedro les dijo, arrepentíos. Fíjense lo primero, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Necesita haber un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento. Ve lo que dice el 20:21. Hechos 20:21. Aquí está hablando Pablo y dice ahí, testificando a judíos y a gentiles, fíjese, a los dos, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9.
Amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y fíjese lo que dice después, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Todos. O sea, este mandato, hermanos, viene de Dios. En todos tiene que haber arrepentimiento. Otra vez regresamos a Hechos 17:30, por favor. Hechos 17:30. Amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, fíjese bien, ahora manda a todos, ¿a quiénes? Los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato, hermanos. Tiene que haber un cambio de mente en todos. Ahora, ese cambio, ese arrepentimiento, hermanos, ese arrepentimiento verdadero tiene tres principios. Ese arrepentimiento tiene tres principios para que podamos entender realmente lo que significa arrepentimiento. Y el primer principio del arrepentimiento tiene que ver con la inteligencia. Tiene que ver con el pensamiento. Y para eso quiero que vea conmigo lo que dice Mateo 21:29. Mateo 21:29. Y vean el ejemplo que usó el Señor. Fíjese qué dice el título de ese pasaje. ¿Cómo dice, hermanos? Parábola de los dos hijos. Y ve qué dice desde el 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué hizo? Fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El Señor Jesús les pregunta. Dice, dijeron ellos, el primero. Fíjense bien, hermanos. ¿Quién hizo la voluntad? A ver, si Dios manda que todos los hombres se arrepientan, el Señor pone un ejemplo. Ok, esto es como un padre que tiene dos hijos. A uno le dice, hey, haz esto. Y dice, no quiero. Pero después hay algo que le remuerde el pensamiento, hermanos. Que dice, híjole, no tuve que haber hecho eso. Hubo algo en su mente, hermanos. Pero y dice después, y arrepentido fue a hacerlo. Pero el otro se le dio la misma oportunidad. Hey, ve a trabajar. Y él dijo, sí, Señor. Hasta le dijo, Señor, sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál verdaderamente es el que obedeció? ¿Cuál es el que verdaderamente se arrepintió en este caso? Porque los dos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. El segundo, aunque contestó sí voy, pero no fue. Y no muestra arrepentimiento después. Pero el primero sí. El primero dijo, no quiero. Y después hubo algo. Ese arrepentimiento, hermanos, este arrepentimiento que viene acerca de la inteligencia, afecta un cambio de manos, un cambio de propósito, un cambio de mente. A ver, yo decidí hacer esto, pero me di cuenta, entendí que está mal. Ahora hago un cambio de mente, un cambio de propósito. Y cuando hacemos un cambio de mente, hermanos, cambiamos la actitud, cambiamos lo que decidimos hacer. Mire, por ejemplo, muchos de aquí hoy en la mañana no querían levantarse. Algunos, algunos nos costó levantarnos. ¿Sí? No importa que ibas aquí enfrente, que digas, no, yo aquí rápido en 5 minutos la hago. No, a todos, hermanos, a todos nos costó. Bueno, algunos dicen, no, yo no, sale. Pero ¿sabes qué? Después vino un cambio de mente. Algo en tu pensamiento dijo, no, porque si no ya no me van a dar chance de hacer esto o de hacer el otro, o ya no voy a poder ver aquella o aquel. Y hubo un cambio de mente. O ya no voy a poder ir por ellas a su casa. No, hubo un cambio de mente.
Hubo un cambio, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque hubo algo, hermanos, que afectó nuestro pensamiento. Hubo algo que afectó, hermanos, la forma en que pensamos. Y eso tiene que ver con arrepentimiento. Cuando cambiamos, cuando hay un cambio, hermanos. Muchos de nosotros aquí vivíamos afanados adorando otros dioses. Otros dioses, llámelo como usted quiera, el nombre que usted quiera. Algunos de aquí adoraban la muerte, otros adoraban al Malverde. Puro pesado, ¿verdad? Algunos la Virgen, y algunos, etcétera, algunos otra cosa, hermanos. Algunos adoraban hasta su trabajo, hermanos. Otras cosas. Cada uno tenía su propio Dios, pero fue necesaria la predicación para que hubiera un cambio de pensamiento. Tiene que haber ese cambio, hermanos. Habla de arrepentimiento. No sé si me explico. Ahora, ¿por qué no se puede aplicar el arrepentimiento a los pecados? ¿Por qué la gente no puede decir, me arrepiento de mis pecados? Porque ninguno de los que estamos aquí tiene la capacidad de dejar de pecar. ¿Me entiende? Si usted dice, es que para ser salvado tengo que arrepentirme de mis pecados. Entonces, a ver, enséñame a alguien que tiene la capacidad de nunca más volver a pecar. Ninguno. Nadie, hermanos, nadie tenemos esa capacidad. Por eso el arrepentimiento no tiene que ver con arrepentirme de mis pecados, no. Tiene que ver con cambio de mente. ¿Cómo pienso? ¿Cómo estoy viendo las cosas ahora? La segunda cosa que tiene que ver con la definición del arrepentimiento está en 2 de Corintios 7:9. Conmigo ahí, por favor. 2 de Corintios 7:9. ¿Estamos ahí, hermanos? 7:9. Vamos a ver el contexto desde el 7, del 7 en adelante. Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Fíjese lo que dice después, sino porque fuiste contristados, ¿para qué? Arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por vuestra parte. Hay algo importante que dice el apóstol Pablo. Yo a ustedes, corintios, la primera carta que les mandé fue una carta dura, fue una carta llena de exhortación fuerte. ¿Y saben qué? Dice, dolió. Esa carta les dolió. Cuando ustedes vieron esa carta hubo un dolor. Pero ¿saben cuál fue lo bueno? Que ese contristamiento, ese dolor que sintieron fue lo que produjo, fue un arrepentimiento. Produjo un cambio. Y hermanos, las emociones tienen un papel importante. Las emociones juegan un papel importante también en el arrepentimiento. También. A veces pensamos, no, es que tengo no solamente que entenderlo. Sí, pero también, ¿sabe qué? Cuando se nos predicó el Evangelio, muchos o algunos nos quebramos ese día que escuchamos el Evangelio. Yo me quebré, porque a mí me mostraron, eres un ignorante, eres un pecador, esto y el otro, y por más que quieras acercarte a Dios, no puedes, porque eres pecador, porque la has regado toda la vida, porque toda la vida has pecado. No hay forma que te puedas acercar a Dios a través de tus obras. Y ¿sabe qué, hermanos? Cuando yo escuché eso y luego vi mi vida, me quebré. Dije, sí es cierto, quiero luchar contra algo que yo no puedo. Y hay dolor, hermanos. ¿Por qué? Porque uno está entendiendo, uno está aceptando la palabra de Dios. Y nos duele, miren, simplemente aquí se da la predicación y hay cosas que se nos dicen y nos generan dolor.
porque se habla de nuestro pecado, se habla de cosas que andamos haciendo mal y nos duele, hermanos. A veces hasta queremos agacharnos. ¿Por qué? Porque sabemos en lo que estamos haciendo mal. Hay dolor y ese es el propósito. Pero ese dolor no solamente es para exhibirte, para hacer. No, no, no. Ese dolor tiene que tener un fin: arrepentimiento. Tiene que llevarte a un cambio. Si tú andas haciendo algo que está mal y de repente llega la predicación y te exhorta y te duele lo que se dijo, no es para que tú agarres rencor contra eso. Es que el pastor o el tal hermano lo dijo por mí, nos va a pagar, va a ver, y esto y el otro. No es para eso, es para que haya un arrepentimiento, un cambio de pensamiento, que haya un cambio de actitud, hermano, que veamos las cosas de diferente forma. Lamentablemente, como no entendemos eso, empezamos a generar amargura en nuestro corazón. Vea lo que dice Hebreos. Vea conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vea lo que dice el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero fíjense lo que dice el versículo 12. Dice ahí: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ve lo que dice el versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello seáis, ¿qué dice ahí? Cuando no aceptamos la exhortación de la predicación, la disciplina del Señor, ¿sabes qué viene, hermanos? Amargura. Amargura. Y no solamente la amargura te afecta a ti, dice ahí, esa amargura te va a estorbar. ¿Y qué pasa cuando algo te estorba? Tú vas en el camino y algo te estorba. ¿Cómo te sientes? Frustrado, desesperado, ya quieres hacer esto y el otro, quieres pasar. Y dice ahí que la amargura nos estorba y por ella muchos sean contaminados. Como esa amargura nos va a estorbar, vamos a empezar a buscar soluciones que se adapten a nuestra forma de pensar. Y en ese lapso vamos a empezar a contaminar a otras personas, haciéndoles ver: oye, ¿a ti no te han estorbado de esta manera? ¿A ti no te ha pasado esto? Pero todo eso no es para que genere amargura. Eso es para que genere un cambio, un arrepentimiento. Eso se da para que tú pienses: es que el hermano la trae contra mí. No, nadie la traemos contra ti. El otro día una hermana me dijo: hermano, es que lo que usted dijo. Dije: hermana, pero no piense que yo lo dije por usted. Yo di la predicación y ni siquiera yo sabía. Pero ¿sabe qué, hermanos? A veces pensamos: es que me la está tirando. No, hermanos, pero la predicación tiene que doler. El apóstol Pablo mandó una carta con el propósito de que les doliera a esos corintios que andaban de perversos en sus cosas. Entonces, les dolió la carta, sí les dolió la carta, pero ¿sabes qué? Tuvo un resultado: arrepentimiento. Tuvo un cambio de mente. Y cada uno de nosotros tenemos, hermanos, que vivir un arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Me entiende? La tercera característica. Bueno, antes de eso, vea lo que me dice conmigo Lucas. Vea conmigo Lucas 10:13, por favor, antes de pasar allá. Lucas 10:13. Lucas 10:13.
Lucas 10, 3, amén. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre vosotras, tiempo ha que sentados en silicio y cenizas se habrían ¿qué? Arrepentido. Si se hubieran hecho los milagros que se hicieron aquí, dice, esas ciudades se hubieran arrepentido, hubieran tenido un cambio de mente. El Señor está mandando un juicio, dice, ay de ti, dice, porque todas las cosas que pasaron en ti fueron con un propósito, que hubiera un cambio de mente. Pero estas ciudades, esta dice ahí, hay Corazín, hay de ti, Betsaida. Esas ciudades, a pesar de que fueron exhortadas, a pesar de que vieron milagros, que vieron muchas cosas, no se arrepintieron. No hubo un cambio de mente. ¿Y sabes qué? El Señor manda un juicio, porque no hay un cambio. Vea conmigo lo que dice Génesis 6:6. Génesis 6:6. Fíjense cómo actúa el arrepentimiento también. Y se arrepintió, ¿quién? Híjole. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió, ¿en dónde, hermanos? En su corazón. Si en Dios hubo un dolor, no piense, a mí no, yo nada más con el puro razonamiento la pesco. No, por algo Dios nos dio sentimientos y emociones, hermanos, por algo. Así que hay veces, hermanos, que lamentablemente conducimos nuestras emociones y nuestros sentimientos hacia mal. Lo conducimos hacia algo dañino. Me amargo. Y nos amargamos y empezamos a hacer cosas. Pero realmente hay un propósito por el arrepentimiento. Hay una razón por la que nos duela, por la que sintamos. Y el Señor mismo lo experimentó. Él mismo lo experimentó. Dice la Biblia ahí que había dos hombres. En los evangelios el Señor Jesucristo contó, ¿no?, acerca de dos hombres, uno fariseo y el otro publicano. Y uno se paró y así como que, gracias porque no soy como estos. Pero el otro dice que se tiró al piso y se daba golpes. Sé propicio a mí, pecador. Ese hombre tenía dolor y dice, sé propicio, Señor, ayúdame. No hay otra forma que yo vengo a ti y me humillo delante de ti. Y hermanos, ese es arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de dejar de confiar en ti mismo y confiar en Dios. Y eso es algo que el Señor pidió desde un inicio cuando Él empezó a predicar. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Tiene que haber un cambio, porque lamentablemente como cristianos ya tenemos algunos años y decimos, ya me la sé, pero ¿sabes qué? Todavía no hay un cambio de mente. Si nos conducimos conforme se nos demanda en la iglesia, por ejemplo, las mujeres vienen con falda larga, con sus blusas, los hombres venimos con traje y estamos aquí y el otro, pero todavía no hay un cambio de mente completamente. Todavía no hay ese cambio. Todavía seguimos luchando y batallando, teniendo sentimientos en contra, siendo amargándonos, empezando, hermanos, a crear una amargura en nosotros y amargando a los demás. Y el Señor dijo, es necesario que haya un arrepentimiento, que haya un cambio de mentalidad. No puedes pensar así, porque si no hay un cambio de mente, nunca vamos a crecer, hermanos. Nunca vamos a crecer. Nunca. Mire, yo le voy a dar un consejo que a mí me dieron un día. Una vez, el pastor no vine al culto. Fue un domingo que no vine al culto. Y el pastor mencionó algo de mí, pero resulta que yo lo estaba viendo por mi teléfono. Estaba yo afanado, esa es la realidad. Estaba yo afanado y lo vi por mi celular. Y el pastor dijo algo de mí. Y cuando el pastor lo dijo, hermanos, me dolió tanto. Yo sentía que era así como que, ¿cómo el pastor? ¿Y sabe qué, hermanos? O sea, discúlpeme,
Muchos de nosotros así andamos. Se dice algo y, ¿cómo él me dice a mí? Si yo soy fulano de tal, si yo soy esto, el otro. Y entonces por días tenía yo eso aquí. Aquí estaba por días carcomiéndome. Y me acerqué a un hermano y le dije, ¿sabes qué? Pasa esto. Y gracias a Dios que el hermano sabiamente me dijo, lo que tienes que hacer es ve y habla con él. Ve y habla con él. Dice, te puedo asegurar una cosa, cuando termines de hablar con él, todavía vas a fortalecer tu amistad con él. Y dije, sí. Entonces busqué la oportunidad y hablé con el pastor. Le dije, pastor, usted dijo esto y esto y esto, y la verdad que me molestó. Y me dijo, bueno, tú lo ves así, pero yo lo dije por esto y esto. Cuando me empezó a decir, hermanos, hubo un cambio de mente. Dije, sí es cierto, lo que está diciendo es verdad. Wow. Y desde ahí, hermanos, vi las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque, hermanos, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en nuestra mente que nos afecte. Pero muchas veces nos quedamos ahí. Dice algo, se enseña algo, pasa algo y empezamos a generar aquí en el corazón algo. Y eso va y te voy a decir una cosa, hermanos, eso va aumentando poco a poco. Poco a poco. Y después empiezas a pensar, todo lo dicen por mí. Todo es para mí, contra mí. Cuando no es así. Pero como no ha habido un cambio de mente, como no ha habido un arrepentimiento, no podemos recibir esto, hermanos. No podemos crecer, ¿me entiende? Y ese es el propósito, hermanos. El Señor dijo, es necesario el arrepentimiento. Mire, acompáñeme por favor. Lo que dice Lucas 15, 18. Bueno, que dice 15, 18, todos conocemos esa parábola, la parábola del hijo pródigo. Dice ahí, el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué dice después? Y levantándose, se fue. El arrepentimiento, hermanos, genera un cambio en la voluntad de una persona. Yo decidí hacer esto y ahora hago un cambio. Este hombre, hermanos, experimentó dolor y sufrimiento en su vida. Él le dijo a su padre, Padre, dame los bienes que me corresponden, échamelos de una vez. Ahora, si eso aplicara a nuestros días, estoy seguro que ningún padre haría eso. Es muy difícil. Es como que espérate, que deja que me muera, ¿no? Y ya luego te doy lo que te toca. Pero ¿sabe qué? Este padre le entregó lo que le correspondía. Órale, ¿quieres? Aquí está. Y ese fue, lo malgastó todo al grado de que tenía deseos de comer lo que los puercos comían. Ese deseo que tenía él. Y en ese momento dice ahí que volviendo en sí, dijo, si en la casa de mi padre los jornaleros no tienen necesidad, tienen todo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y entonces él cambió, dice, y volviendo en sí, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré. Y dice la Biblia que lo hizo, dice ahí, y levantándose vino a su padre. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El arrepentimiento, hermanos, genera un cambio de voluntad, genera una decisión. No solamente, ya me arrepentí. Sí, tiene que verse algo, tiene que verse un cambio en esa persona. Tiene que ver algo, hermanos, una decisión. Ahora, entiéndame una cosa, hay cosas por las que usted y yo podemos decir, no, pero es que esto está difícil, esta situación está difícil. Aquel hermano hizo esto bien grave, o aquel hermano hizo esto otro. ¿Quién de nosotros no peca? Todos. Lo único que dice Juan, lo único que les pido es que no oren por los que tienen pecado de muerte,
Pero por los que, pero por los que tienen pecado que no es de muerte, oren, porque todos la regamos. Y a veces pensamos, aquel hermano, ese sí no, ese no va a tener perdón, esto o el otro, o aquella familia, mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo el otro, mi hermano me hizo tal cosa, a ellos no les puedo yo. Porque hermanos, ¿sabes que muchas veces no predicamos el evangelio por dolor, por rencores? A veces no vamos con la familia porque decimos, no, aquel no, nos volvemos selectivos. Y dice la Biblia que el mensaje, la orden es que todos los hombres se arrepientan. Todos los hombres se arrepientan. Dios lo dijo. El mandato es que todos los hombres generen un arrepentimiento. Hay un arrepentimiento, hermanos. Y bueno, ese cambio de voluntad genera una cosa. Generó en este hijo pródigo, generó una cosa. Vean lo que dice Salmos 38, 18, para entenderlo un poquito mejor. Salmos 38, 18. Estamos en una clase, ¿amén, hermanos? No, es que ya tengo sueño, pues ya va. Dice el pastor, dese un tiro. Salmos 38, 18. No fueran tus reuniones de Avon, de Fuller, del PRI, del PAN, porque ahí sí no te duermes, pero aquí como son, no, pues aquí es la iglesia. ¿Estamos ahí? 38, 18. Por tanto confesaré mi maldad. ¿Y qué dice ahí? Y me contristaré por mi pecado. Hay algo que tiene que ver con lo que hizo este hijo pródigo. Primero, esa convicción, ese cambio en la voluntad trajo una cosa, hermanos: confesión de pecado. Eso fue lo primero que afectó en él. Voy a ir a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. La regué, Señor. Cuando una persona entra en arrepentimiento, entra en convicción y se arrepiente, hay confesión de pecado. Hay confesión en automático. Tiene que haber esa confesión, hermanos. No puede ser posible que una persona diga, me arrepiento, y que siga igual y que no vaya y pida perdón a Dios de su pecado. No, un arrepentimiento trae verdaderamente confesión de pecado. ¿Ve lo que dice ahí? Lucas 15, 21. En el pasaje donde estábamos. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí está la confesión. Tiene que haber confesión. Ve lo que dice 18:13 en Lucas 18:13. ¿Qué hizo el publicano? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. ¿Qué dice ahí? Pecador, yo soy pecador, Señor. Yo reconozco una cosa, soy pecador. Mateo 5:23. Mateo 5:23, hermanos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Saben que esto tiene que ver, hermanos, con arrepentimiento? Esto que está mencionando aquí el Señor tiene que ver con arrepentimiento. Tiene que ver con un cambio. Si tú entendiste, ¿verdad? Si vas a acercarte a Dios a ofrecerle, tiene que haber un cambio. No puedes seguir yendo igual. Pues no importa que yo traiga tantas broncas, mientras yo con Dios esté bien, todo está bien. No. Dios demanda, ¿quieres acercarte a mí? Tienes que tener todo en orden con los demás. ¿Está tremendo eso, no, hermanos? Porque una cosa es que yo traiga algo contra alguien, pero dice aquí, pero si alguien tiene algo contra ti, mejor arréglalo antes. ¿Por qué crees que alguien puede tener algo contra nosotros? Pues porque algo hicimos, hermanos. Diría un profeta, no te hagas, algo hiciste, pero a veces se nos olvida. Qué chistoso es, pero mira, las cosas buenas se olvidan, hermanos, bien rápido, pero las cosas malas ahí se quedan, guardaditas, ¿sí o no?
La predicación, salimos de aquí, por ejemplo, ahorita van a estar desayunando ya. Oye, ¿qué enseñó el hermano? ¿Quién sabe que del hijo pródigo? Que del hijo pródigo, que del publicano, algo así, ahí por ahí búscale. ¿Sabe por qué? Porque se nos olvida. Pero cuando sentimos un daño, cuando tenemos un daño, es donde nos acordamos. No, sí, me hizo esto y el otro, y dices fechas, día, hora, mes, qué color de camisa traía cuando lo hizo, cómo estaba peinado, todo, hermanos. ¿Por qué? Porque hubo un dolor. Por eso la predicación del evangelio tiene que ser dura, hermanos. La predicación del evangelio tiene que hacer sentir a la persona miserable, que está a punto de irse al infierno por todos sus pecados, para que la gente reaccione y diga, caray, sí es cierto. Y entonces haya un cambio. El arrepentimiento también, fíjese lo que dice Isaías 55:7, también genera un abandono del pecado. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Yo te lo quiero decir ahí, hermanos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deja tu pecado y tus pensamientos. El arrepentimiento genera abandono del pecado, hermanos. El arrepentimiento genera abandono del pecado. Y ahora, no me malinterprete, porque vea lo que dice Gálatas 5. Porque alguno podrá decir, ya ve, hermano, ahí está. No se tiene que pecar nuevamente. Vea lo que dice ahí, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que ¿qué? Practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién es el que practica? Aquel que lo hace por deporte, aquel que lo hace constantemente, por ser mejor en ello. Ese es alguien que practica. Y dice aquí, aquel que practica el pecado no va a poder entrar. No tiene la capacidad para entrar al reino de Dios. Y eso tiene que ver con practicar, hermanos, no de pecar. Porque a veces pensamos, ya ve, entonces para ser salvo hay que dejar de pecar. No, usted y yo no podemos dejar de pecar porque somos seres humanos. El problema es cuando agarramos un pecado y empezamos a hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Ahí es donde viene el problema, y es donde dice el Señor, arrepiéntete de ese pecado. ¿Y qué significa eso? Dejarlo. Eso significa, hermanos, cambio de mente, dejar eso que estamos acostumbrados a hacer y empezar a acercarnos a Dios. Por eso dice ahí Isaías, y vuélvete a Jehová. Porque el pecado, hermanos, nos aleja de Dios. El pecado nos aleja. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere acercarse a nosotros, hermanos, que nos acerquemos a Él, y para eso es necesario el arrepentimiento. Fíjese que dice la tercera cosa que estamos viendo acerca del arrepentimiento. Primera de Tesalonicenses 1:9. Ya con eso estoy terminando. Primera de Tesalonicenses 1:9. Amén. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos ¿a quién? Para servir al Dios vivo y verdadero. Está, hermanos, cómo te convertiste de los ídolos a Dios. Y eso es arrepentimiento, hermanos. Eso es arrepentimiento.
darle una vuelta a lo que nosotros teníamos, a lo que nosotros deseábamos, a lo que nosotros vivíamos, y darnos una vuelta. ¿Hacia quién? Hacia Dios. No hacia otro lado nada más. No, el arrepentimiento genera una vuelta hacia Dios, hermanos. Hacia Dios. Y por último, ¿cómo se produce el arrepentimiento? Con ese versículo termino. Hechos 11:18. ¿Cómo se produce el arrepentimiento? Hechos 11:18. Amén. Y vean lo que dice ese versículo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Y ahí te va, con eso concluyo. El arrepentimiento es un don de Dios. Es algo que Dios te da, te capacita para que pueda haber ese cambio de mentalidad. Nadie puede decir, yo me arrepiento. No, si Dios no te da esa capacidad, si Dios no te da ese regalo, ese don, no puede haber arrepentimiento en una persona. ¿Me entienden, hermanos? Vamos a orar, hermanos, para terminar. Espero que haya sido de bendición, y nos vemos en la siguiente clase de aquí 8 días para los hermanos de la clase. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en esta mañana. Por favor, ayúdanos, mi Dios, a aprender tu palabra, Señor, a estas doctrinas, mi Dios, que sean fundamentales en nuestras vidas. Ayúdanos verdaderamente, Señor, que haya un arrepentimiento, Señor, en nuestras vidas, y bendícenos, bendice tu iglesia, bendice a los hermanos, cuida a nuestro pastor, Señor, y te agradecemos este tiempo que nos das. En el nombre de Jesús, amén.